Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En la semana hubo dos noticias que parecieron para muchos quizás divertidas. La señora ex esposa de José David Figueroa Agosto, después de cumplir 2 años y medio de reclusión, salió en virtud de las disposiciones del Código Procesal y del Estatuto de la Libertad Condicional a media pena. Salió en la forma más interesante. Qué bueno que fuera así. Parecía una candidata a un reinado de belleza. Una moda del último grito, una figura plácida, relajada, feliz. Y eso naturalmente mereció una profusa, intensa difusión de la prensa nacional, sin reproche. Es decir, bueno, usted puede vivir, ser la esposa, cohabitar con un gran capo de la droga durante años, 8 o 9 años, dirigiendo una dimensión como la que dirigiera Figueroa Agosto del cartel de Puerto Rico en la República Dominicana. Y al cabo de muy corto tiempo usted está en la calle. Está en la calle, feliz y celebrada. Las implicaciones de esto no son triviales, ni son nimias. En el fondo, ese dato, aparentemente divertido, ligero, se corresponde con toda una masa criminosa que está en la base de toda esta tragedia que está aquejando a la región y especialmente a nosotros, que somos quienes estamos más expuestos a peligros inmensos de otro género. Voy a explicar luego por qué. Al tiempo que aparecía esto aquí, aparecía una fotografía y un risueño Toño Leña. 72 meses hacía, no sé si hizo la B de la victoria de Winston Churchill. Él negoció con la autoridad de Puerto Rico. Confesó haber manejado 6 toneladas de cocaína, solo 6. Imagínense ustedes, si él admitió solo 6, ¿cuántas veces 6 traficó él aquí? Durante un largo tiempo, el mismo tiempo de Figueroa Agosto, al servicio de la estructura de Puerto Rico y Figueroa Agosto. Le impuso la justicia de Puerto Rico 1 año por cada tonelada, objeto de confesión. Bueno, ahí tienen ustedes otra muestra subliminal del éxito inmenso de traficar con drogas. La sociedad que no se preocupe, que no luche, porque quienes lo hacen, quienes trafican en forma masiva, mortal, hay que imaginarse la cantidad de jóvenes de todo el mundo, incluyendo los propios, destrozados por la actividad criminal de gente de Salaya. Esa gente es respetable, casi intocable. La gente se revela y dice, ¿pero qué pasa? ¿Y por qué ponen una pena casi de simple policía para tanta droga? Ah, negoció. Entonces comienza la máquina de las murmuraciones, la máquina de las comidillas. Qué bueno, negoció. ¿A quién echó al agua? ¿O a quiénes echó al agua? Porque entonces Toño Leña
de ser un manejador brutal de alijos de droga, de estar señalado en múltiples asesinatos, pasa a ser una especie de, ¿qué diría?, de testigo del mundo, testigo celestial que va a señalar quienes sí, quienes no ayudaban en esa situación. Especial y señaladamente aquellos de su preferencia política serán puestos al margen de todo riesgo. Pero si puede dar informaciones de un campo que políticamente le persiguió, que finalmente le apresó, que finalmente le envía en extradición, ahí puede hablar lo que tú creas. Porque ahí interesa a otros planos que están detrás de la dirección estratégica de la región, de la geopolítica de la región. Eso puede ser útil. ¿Será seguido esto de extradiciones? Cualquiera lo piensa. Y dice, sí, claro, si un arrepentido, vamos a llamar a Toño Leña un arrepentido, no tiene nada de arrepentido, señala a militares, policías, políticos, de todo género, empresarios, entonces dio una gran contribución a la lucha mundial antidrogas. Y hay que creerle. Pero no hagamos la extradición ahora, mantengan eso ahí tranquilo. Porque ese es un buen instrumento para presionar, para negociar otras cosas. Otras cosas. Por eso yo he estado tan rebelde frente a la insinceridad y a la duplicidad repugnante de la política norteamericana en la lucha antidroga de los últimos tiempos. Usarla como un instrumento. José David Figueroa Agosto vino, ya conocemos, se pide su extradición en 24 horas, se retira la solicitud, no se dan razones, actúa 8 años a mansalva, va a los restaurantes más lujosos del país, comparte con personal de la embajada americana. Hay el señalamiento de que era muy conocido del entonces embajador, abogado de Puerto Rico. Y al cabo de los años, 8 años después, finalmente se produce su persecución, su fuga, su captura. Caramba, ¿cómo pudo pasar tanto tiempo operando en República Dominicana? En las barbas mismas de la representación diplomática norteamericana. En cierta medida compartiendo con alguien de allá o algunos de allá. Comenzaron las especulaciones, yo mismo pensé, esto es más grave, esto parece ser una cacería regional, parece que andan detrás del presidente Chávez. Porque cualquier coordinación de envío de drogas desde Venezuela, con un capo así manejando esos volúmenes de drogas, un tipo condenado a 209 años, finalmente al cabo del tiempo lo capturamos, dirá lo que nosotros necesitamos y tenemos elementos para implicar a Venezuela en la situación. Fue una de las especulaciones. Pero yo voy más lejos. Era el tiempo en que estaba pendiente de rediscutirse el contrato minero del oro. Entonces, ¿en qué medida un hombre de la droga establecido en República Dominicana en esos niveles de contactos y con esa actividad, un habitual asistente a la francesa, donde estaba el presidente de la República 2 y 3 días por la semana allí departiendo en ese pequeño espacio con quienes estuvieran? ¿Por qué ese hombre? ¿Qué hacía ese hombre aquí? Detectando contactos, revelando cuáles de la política, de la policía, de los ejércitos, mar, aire y tierra,
podían entrar en contacto, y de los empresarios. Y va a llegar eso a nivel presidencial. ¿Por qué? Porque en la medida que eso sea así, tendremos más y mejores condiciones para presionar a un gobierno a consentir cosas que a nuestros intereses, como lo es el oro, pueden resultar provechosos. Dios mío. Permanece un embajador después de los 4 años, 2 años más, muy vinculado, muy cercano a la familia Bush, que gobernaba entonces. Pero se dice la familia Bush tiene que ver mucho, porque es inmensamente rica, con la minera del oro. Y ese embajador no se va, se queda ocupando un asiento del directorio regional o local de Barry. ¿Qué pasa? Todas esas cosas, en ese nebuloso ambiente de una política totalmente engañosa y descuidada con malicia, es lo que está reventando ahora en pequeños signos. Ahora se está viendo que la pasarela de siempre. Lei Vining, que sale para su concurso de belleza, vendrán las otras, y eso va a ser para divertir al público. Pero en la metrópoli, al cambiar el gobierno en el 8, se produjo una especie de retroversión del asunto. Y comenzaron a aparecer signos de que realmente la presencia norteamericana en la región se estaba haciendo concreta y que se estaba caminando, y vimos muchas señales importantes en el gobierno del presidente Obama. Muy bien. Más vale tarde que nunca. Pero se vieron signos tales como 750 agentes de FBI intervienen. No hay otra manera a Puerto Rico. Fue un batallón policial especializado y le toma 138 policías y oficiales presos, y hay cientos y tantos civiles de la política, abogados, etcétera, bajo proceso en Puerto Rico. El asunto es grave, aparentemente grave allá, pero comienza a irradiar hacia República Dominicana. Con Quirino tenemos una expresión. Tiene cerca de 8 años, 9 años y no tiene sentencia. Incluso ya se ha sabido que ha tenido actividad política desde la prisión. En las pasadas elecciones se habló de que existían unas declaraciones grabadas, ya no por Quirino Paulino Castillo, sino por San Quirino, donde señalaba a un candidato, al suyo, a su jefe político, por el que él luchara en 2 provincias y le hiciera ganar. No, no. El que lo ascendiera a capitán. No, no. El otro. Y a la administración del otro. El otro que lo hizo preso y lo extraditó. ¿Por qué? Porque convenían los intereses regionales de la geopolítica que viniera el patrón político de Quirino al poder. Alguien me contaba hace unos días algo que me sobrecogió. Y ya yo no tengo razones para sobrecogerme de nada. He visto tanto. Y me queda tan poco por ver, que ya no debería de sobrecogerme, sino encogerme de hombros. Quirino iba a establecer una megabomba de gasolina en Elías Piña. Unos supertanques nunca vistos, macrotanques, no sé cómo le llaman. Días antes de ser apresado, vinieron responsables de la dirección de Texaco en Puerto Rico y en las islas, y le acompañaron a lo que iba a ser el gran evento de esa enorme bomba que se establecería en Elías Piña. Dios mío. Ocurre que algunos de esos oficiales responsables que anduvieron en ese vuelo y en esa preparación a larga distancia acompañaron a Quirino a ese evento.
pero permanecen en el ámbito del negocio de los combustibles y son cada vez más poderosos y decisivos y están organizando grupos regionales para hacerse cargo de ese estratégico negocio del combustible en la República Dominicana. Eso se suma que hay una firma haitiana que tiene depósitos importantes y negocios de combustible en Guatemala, en Honduras, que está comprando aquí una multinacional, una de las grandes distribuidoras. ¿Y esto qué es? Se están haciendo cargo de un negocio estratégico del país como el combustible, grupos nacionales asociados con intereses sombríos del capital mafioso del mundo. ¿Qué está pasando? Pero se necesitan cosas para tener de algún modo un gobierno que es el del mismo partido, el que viene gobernando desde el 4, ya lleva 9 años, con la soga a rastro. Y una de las maneras de mantener una soga a rastro es tener esas sorpresas de presidio, de reclusos que de repente se convierten en grandes apóstoles de la verdad cuando reflejan los daños que la política le ha venido haciendo a los medios sociales como el nuestro. Sesgado hacia el interés de quienes dirigen la trama. Otra noticia aparentemente nimia, trivial, pero que tiene un significado especial. Un grupo de señoras extranjeras, preferentemente suramericanas, asisten a un evento y cometen un delito grave. Y respetan y ofenden al presidente de la República, interrumpiendo en gesto airado, en gesto inhóspito, hostil, su discurso de orden. Delito claramente definido en nuestro Código Penal y en la propia ley de expresión y difusión del pensamiento. Ofensa. ¿Cómo se produce esto? Se produjo porque se quería generar una noticia mundial. Las mujeres de Santo Domingo emplazan al presidente y este no responde nada para que hable del fallo del Tribunal Constitucional de su país. Se está cometiendo un genocidio contra los haitianos. Coincide con la mente siniestra aquella del genocidio civil, el que sirvió para la emboscada del grupo que lo fue a ver, para después decir que el presidente había salido pidiendo perdón a nombre de la nación dominicana por el genocidio. El genocidio de ahora. Óigame, estas señoras, afortunadamente, como siempre nos ha ocurrido en la historia, aparecieron los corajes. Consuelo Despradel, Zoila Medina, se ganaron todas las palmas, Anoy Sánchez y un sinnúmero de damas dominicanas protestaron con extrema violencia y dijeron que eso era un abuso, que eso era un atrevimiento, salvando el honor nacional de la mujer dominicana. ¿Qué tiene de importancia ese incidente? Somos todas Haití. Somos todas de Haití. Vale decir, República Dominicana no existe. No existe. Esa independencia, eso fue una ficción. Ese señor que le estamos celebrando el bicentenario de su nacimiento, eso fue un necio. Aquí no ha habido nada para constituir un Estado que es una nación jurídicamente organizada. Y lo dicen en un ámbito de Naciones Unidas, la misma que tiene tropas multinacionales mundiales ocupando ese Estado colapsado durante casi una década, sin plan de evacuación
y con un tipo de latencia peligrosa de qué es lo que se va a hacer en la isla, qué están esperando del otro lado, por qué no lo hacemos colapsar para igualarlo a este desastre y que se venga el mundo arriba a hacer la cirugía con el apoyo de la comunidad internacional. Pero mientras eso está ocurriendo, un muro, el muro de Berlín, pero no lo están levantando los dominicanos, no, lo están levantando los haitianos para protegerse de los dominicanos, de las agresividades del comercio dominicano. Ese muro, ¿quién lo paga? Me dicen que es un muro considerable. Ese muro está destinado a ser derribado. ¿Por quién? ¿Por los dominicanos? No, por los mismos que lo están levantando. ¿Quién lo sufraga? Es costoso. El narco tiene omnipresencia en Haití. Es virtualmente un narcoestado. El día que vengan a producirse los desórdenes que se van a producir, fruto de una lógica lóbrega de la política internacional bandidesca que se ha establecido contra nuestro país desde hace años, entre los incidentes que van a figurar estará ese muro. Subliminalmente un muro, otro muro de Berlín. Porque ahora vienen los incidentes. ¿Cuál es una de las virtudes mayores de ese fallo constitucional? Eje definitivo, dije. Raya de pizarro, dije. Le da a los dominicanos las armas válidas para organizarse. ¡Qué bien! Las armas válidas para organizarse. Y es preocupación de las potencias y de las propias Naciones Unidas que se han dejado captar por los lobbies y las minorías que han estado trabajando en el seno con criterios racistas absolutamente injustos, inventados contra nosotros. Ellos van a guardar ahora incidentes, porque jurídicamente, a nivel constitucional, el asunto quedó establecido hacia el orden civilizatorio, que no es un fin que agrada a la gente que está maquinando contra la República Dominicana. Ellos han trabajado para el caos, para la criminalización del medio nuestro, para la degradación del medio nuestro. Nosotros respondemos con fallos, respondemos con el derecho y la razón. No, el muro, la ofensa al presidente. El presidente asumió una posición que debo reconocerla magnífica, fue magnífica. Serenidad, silencio. Él expresó su desprecio con el silencio, en una forma muy digna. Como si les quisiera decir a esas estrafalarias alborotadoras, no me van a poner a hablar sobre este tema. Ya yo le dije a Naciones Unidas, posiblemente de donde salieron los fondos de sus pasajes, que esa es una decisión de un poder público diferente, que constitucionalmente el artículo 184 de nuestra Constitución me obliga a cumplir sus mandatos. Silencio. Es una pauta para el país. No dejarse exacerbar, no dejarse enardecer, agitar o provocar. Lo nuestro ahora es técnica jurídica inmigratoria para organizar todo lo que tenemos en caos. De manera pues que fíjense que esos incidentes todos en una forma u otra se entrelazan, corresponden a hilos misteriosos, perversos de una dirección internacional, inmoral,
en lugar de haber hecho lo que tenían que hacer con esa desgracia inmensa, que era declarar, establecer y desarrollar un fideicomiso profundo para crearles a ellos allá las cosas que necesitan para salir de ese marasmo de crimen y pobreza. No pensar en este hermoso Estado, esta hermosa nación, que tan solidaria ha sido, que tan justa y buena ha sido, y que lo que está mereciendo es que se aumenten las tensiones, que se creen las trampas para turbar su paz eventualmente, para degradar a sus hombres e instituciones, para ver de qué modo se les hace desaparecer en la versión que tienen por más de siglo y medio. Naciones Unidas condecora al hijo del premio Nobel Mario Vargas Llosa porque es el representante de ACNUR, la organización de refugiados, por sus méritos en la protección de esa masa que ha venido al país fugitiva de persecuciones políticas. Oigan esto. Otro truco nauseabundo. Y todos estos burócratas internacionales prestándose para eso. Y yo creo que va llegando el tiempo en que el país va a tener que señalarlos por sus nombres propios, emplazarlos y señalarles sus bajezas, las bajezas de sus maquinaciones. Yo debo ahora hacer un alto para recordar a un amigo. No sé si está activo, si sigue trabajando como siempre. Don Francisco Toumi, un colombiano importante, tratadista, que tiene una obra memorable, La droga de los Andes. Vino a la República muchas veces cuando yo era presidente del Consejo Nacional de Drogas. Y en el año 2002 vino ya, yo no estando en eso, por Dios, y me fue a visitar a mi oficina de abogado y me habló, ustedes me lo han oído comentar, de que estaba preocupado porque estaba observando que había un proceso peligroso de colombianización. Yo le dije, don Francisco, excúseme, ojalá estuviéramos colombianizándonos en el sentido pleno de la expresión. Colombia ha hecho muchos sacrificios. Colombia tiene muchos martirios, muchos héroes, mucha gente que se ha perdido en esa lucha. Nosotros no. Nosotros lo que hemos tenido es una cantidad enorme de alcahuetes y de gente que en una forma u otra se ha ido sumando a esos desastres. Desde la prensa, la comunicación social, desde los negocios, desde Fuerzas Armadas, desde la actividad política. Nosotros nos estamos envileciendo. Y el esfuerzo de organizarnos parece que no es estimado por la comunidad internacional. Ahí intervino el pensador. Francisco Toumi me dice, es que yo no creo, y esta es la parte peor de esta tragedia, que la comunidad internacional tenga mayor interés en que ustedes alcancen patrones de excelencia, ni en la lucha de la droga, contra la droga, ni en la lucha del mejoramiento institucional profundo. Parecería que como cuestión previa aspiran muchos a convertirles a ustedes en un narcoestado similar al vecino, en un puerto libre. Algo que nadie lamente que desaparezca. Me dijo algo más. Me dijo a usted, el doctor Arlacchi, un sociólogo criminal brillante de Italia, que fuera subsecretario general de Naciones Unidas y jefe del Programa Mundial Antidroga de Naciones Unidas. Le tiene mucho afecto y ha comentado que usted tiene la ventaja de que comprende el fenómeno, porque no lo ve como algo policivo, necesariamente policivo, sino que lo ve más bien como una parte de un fenómeno de geopolítica peligrosísimo, en capacidad de producir turbaciones en la región,
de otros órdenes. Me dijo algo que sí quiero hoy tratar a fondo. Lo peor es que estos grupos criminales de mi país, Colombia, de México, los de Centroamérica, y los propios que se estén formando allí, como los que aquí se engendren o en Puerto Rico, no serán el peligro final. El peligro final puede venir cuando las mafias verdaderas que ya están asentándose aquí, hablaba en el 2002, se decidan a tomar los espacios vitales del país. Entren por el penthouse, no por el sótano del país. Ustedes van a ser sorprendidos porque van a ver el sótano muy activo, muy violento, mucha violencia, mucha inseguridad pública, muchos casos de ajustes de cuenta, de rendición, de todas esas cosas que ofrecen. Ese no será el verdadero peligro. El verdadero peligro vendrá cuando vengan las asociaciones con los capitales tradicionales, o cuando vengan eso que se denomina empresarios mafiosos o mafiosos empresarios, que son dos categorías diferentes, y comiencen a meterse en los circuitos lícitos y comiencen a tomar las áreas que son las que deciden la suerte de los pueblos. En una sociedad como la de ustedes, es previsible que su poder llegaría a ser dominante, en capacidad de dictarle pautas a los políticos, de imponerles conductas, prohibiciones, de reprenderle. Y para eso van a necesitar situarse muy bien en los poderes. Y van a ir dándole capital, de ese capital que viene de las sombras del crimen, que es un capital que busca respetabilizarse, pero ¿no cree usted que se van a mantener al margen como espectadores? Irán dominando y tomando. Se van a dar los fenómenos de los llamados yuppies, los jóvenes espectaculares de gran capital tradicional, de tercera generación, que muchas veces no tienen los valores que tuvieron sus mayores. Y tienen otro tipo de comportamiento y otro tipo de actitudes frente a la llamada suerte nacional. Dios mío, al cabo del tiempo me encuentro con esta obra. G9 de las mafias en el mundo. Gaillot, tratadista, oficial de inteligencia, largos años, jefe de la inteligencia criminal de Francia, académico actual. ¡Qué obra excelente! En ella encontré aquello del derrocamiento de Aristides, recuerden ustedes. Está tratado aquí. Era una lucha de carteles por espacios. Aquí se armó a Guy Philippe, aquí se entrenó a Guy Philippe, un aventurero terrible, para derrocarle. Y eran los carteles los que estaban en el fondo. Dios mío, pero digo, ¿y esto qué pasa? Y nosotros vimos eso como un fenómeno político. Ahora vemos que hay algaradas en Haití, están demandando la renuncia del presidente Martelly, una gran tensión porque la gente con las fotos de Aristides está entendiendo que el gobierno no gobierna y que tiene que ser otra cosa. ¿Qué podrá haber debajo de todo aquello? Parecido a lo que este maestro y este conocedor profundo de la investigación criminal del mundo plantea en este libro. Ya había leído en esa obra memorable de Roberto Saviano, Gomorra, un autor que está bajo peligro de muerte absoluto, rotundo, una cosa, creo que cuidado por 15 o 20 hombres, como Camorra, el cartel más peligroso de Nápoles, se hacía cargo de las empresas productoras y comercializadoras de la leche en Europa y en el mundo, en gran parte del mundo. Parmalat, mencionada en esta obra. Pero ¿qué pasa?
me voy releyendo el G9, ya de Gairot, no de un arrepentido, que es el caso de Saviano, y me encuentro con cosas tremendas que vienen a repetir, Dios mío, la cuestión de Parmalat. Es decir, cómo Parmalat se adueña, la camorra de Nápoles, de eso. Este negocio vital del alimento, así como de la otra firma europea importante. En este mismo G9 me encuentro, ya no con lo que leí, sino que el caso de Haití viene desde el tiempo de Papadoc. La confesión de Bill Bonanno, de la familia Bonanno. Los Duvalier se hicieron ricos, de familias pudieron operar sin ser molestadas. Durante los años en que las ganancias por tráfico de droga eran relativamente bajas, el gobierno de Estados Unidos apoyó de forma extraoficial a la mafia en Haití, que dominaba el turismo, que dominaba los negocios, que dominaba el combustible. Ese fenómeno está permanente, ya no de los grupos violentos de México o Colombia, no, de la Cosa Nostra, de Estados Unidos, la familia Bonanno, el imperio. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué es más lo que nos va a pasar? ¿Qué es más lo que nos va a pasar? Ahora acabo de ser informado que una propiedad agrícola que se tuvo en un momento como muestra sobresaliente de lo que era capaz de hacer un gran productor nacional, quizás el mejor productor nacional, está siendo vendida a los bancos que finalmente terminaron por quedarse con ella, porque la comercialización de los frutos de aquella heredad, de aquella plantación tan hermosa, tan sofisticada, tan bien tratada en la línea noroeste, le hicieron la vida imposible y le quebraron. Acaba de ser vendida en 800 millones de pesos, 20,000 tareas. ¿A quiénes? A una firma italiana que ya tiene extensiones inmensas de guineo en la línea. Se está adueñando del espacio del noroeste nuestro en el campo del guineo. ¿Cuál es la contrariedad? Las 4 experiencias que se han producido de drogas en sus barcos que salen de Bruselas, bajan a Colombia a buscar los furgones y son detenidos aquí. Ahora recientemente uno, con escasamente 100 y tantos kilos, pero no importa la cantidad, hay que imaginarse lo que ha estado pasando. Pero esa firma está en el aire, vino de la estratosfera. No, tiene relaciones admirables. Tiene sociedades con capitales tradicionales dominicanos, innovadores, los líderes del entusiasmo y del emprendimiento. ¿A dónde vamos? ¿Quiénes son? ¿Depuramos nosotros esa firma? ¿Sabemos nosotros si esa firma corresponde a las actividades grises que ya las mafias verdaderas realizan, como no solo la de Camorra, sino la Negreta, que está especializada en hacer negocios fabulosos? De esas familias de Nápoles y de la Camorra, la Costa del Sol de España está llena de sus líderes fundamentales y de propiedades. Incluso
Hay familias como la Mazzarella que tienen inversiones aquí, en el campo hotelero, quizás la más importante. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuántas y por dónde vienen tantas acechanzas contra el país? Por decirlo, yo sé los riesgos que asumo y asumen los míos. No hay nada al acaso. Observen esta situación que nosotros estamos confrontando en la actualidad. A nosotros se nos hace un sometimiento estrambótico hacia la consideración pública nacional en forma civilina, perversa. 3 abogados importantes con 2 generales de policía se reunieron para determinar la muerte de un periodista porque escribió un libro. No se dice quiénes son los abogados. Se dice que tienen pruebas de la trama. Van donde el presidente de la República a llevarle esa trama preocupante. ¡Oh, Dios mío! Pero no dan los nombres al público. Temerosos, claro está, del desprecio de la opinión pública a esa felonía. Porque a nadie en este país que esté en su sano juicio se le podría decir que nosotros somos capaces de producir hechos de esa naturaleza. Asesinatos. Si nosotros vivimos en el debate público, nadie ha sido más insultado que nosotros. Nadie ha sido más ofendido que nosotros por décadas. Mis hijos estaban pequeños cuando yo era una parte del debate político nacional, quizás llevando la peor parte. Se van a Ginebra. ¿A dónde? Al Comité de Derechos Humanos. Y llevan la queja, pero ya con sus nombres. Marino Vinicio Castillo y su hijo. Nosotros recibimos con cierta extrañeza que Naciones Unidas plantea al gobierno dominicano que defina qué está pasando ahí, qué ha ocurrido, qué investigación hay abierta. No hay ninguna, porque aquí no se ha presentado nada. Entonces yo razono y digo, ay Dios, la mente siniestra que es capaz de hablar del genocidio, la mente siniestra que alimenta la información aquella de Venezuela, de que yo tendría con el presidente Chávez, que en paz y en gloria descanse, un plan para trampear y hacer fraudulento el éxito de él frente a Capriles, que resultó un éxito de cerca de 1 millón de votos. Y que si ese margen de Capriles era muy alto, ya Raúl Castro, presidente de Cuba, tenía las milicias listas. Esa mente siniestra, la que urde el perdón a nombre de la República Dominicana por el genocidio que prestara el presidente a ese grupo de víctimas del apartheid, que parece tener ya a su Mandela ahí en Aristide y en lo que pueda venir ahí en ese desorden criminal. Entonces, degradar a esa familia porque tiene posiciones sobre la cuestión haitiana muy definidas, muy beligerantes, muy firmes, incluso en el tiempo en que no se le oía ni se le creía, y que los acontecimientos que están ocurriendo están demostrando que tenían sobrada razón en sus advertencias. ¿Qué hacemos? Nos adelantamos y lo volvemos unos bandoleros, unos gánsteres, maquinadores de asesinatos.
Ahora es que le veo sentido a lo que yo creí que era simple cobardía, miedo escénico. No podemos salir a acusar a los Castillo de asesinos, sobre todo nosotros que andamos con los que sí tienen un río de sangre de asesinatos ordenados. No, pero internacionalmente necesitamos desmontar todo crédito, toda credibilidad que esa familia, de lo que esa familia pudiera intentar. Dios mío. Servía a todos los fines. Servía también para que el trastorno de los generadores eléctricos que este señor está cuestionando y que hemos logrado un silencio profundo, que la nación no se entere, pero que su voz se ha mantenido hipertérrita, emplazándolo. Esta gente hay que silenciarla y hay que destruirla de algún modo. Señores, yo les pido de corazón, no acepten explicaciones banales. No hay trivialidades en esto. No hay cosas ligeras en esto. Todo tiene un sentido. Zurzan los sentidos. Amárrenlos. Y ustedes verán que le va a dar un paño de conocimiento exacto de hasta dónde estamos nosotros amenazados por tramas horribles contra la existencia misma de nuestra patria. Les decía a los jóvenes, mis amigos muy queridos del programa de César Medina, los muchachos que yo llamo, señores, ustedes no saben, un día de esto les voy a traer fotografías de cómo va la remodelación de la tumba de nuestra familia. Ya yo estoy en vivero desarrollando los coralillos que habrá de tener. Y he prevenido a mis hijos, cuidado si la dejan embrocar, porque les salgo. Ellos se rieron. No, no es para reírse, es un convencimiento. Tenemos una edad techo, una edad final. Yo estoy arribando a ella, yo estoy en ella hace tiempo. Por eso cuanto yo digo hoy está alimentado por la buena fe y la sinceridad con que se habla desde estos años, sobre todo cuando uno se refiere a la suerte querida, a la suerte amada, a la suerte sagrada de su pueblo. Muchas de las cosas que yo estoy diciendo, ustedes tendrán oportunidad, desgraciadamente, de enfrentarlas. Yo entiendo que no sucumbirán. Yo entiendo que ustedes, el pueblo nuestro, como siempre, tendrá el núcleo, el puñado, hombres y mujeres capaces de salvarle. Pero hay que organizarse, sin las separaciones partidarias, sin los colores, sin las pasiones interpersonales. La República está asumiendo peligros mayores cada día y necesita el auxilio unido, compacto, blindado de sus hijos y de sus hijas. Solo así podríamos nosotros salvarnos. Yo quiero, ya al cerrar el programa, decirles a ustedes esto. Hablé de don Francisco Toumi, porque lo recuerdo por lo profundo de su pensamiento, por lo orientador de su sabiduría. Y me vino a la mente traerles a ustedes el recuento de un hecho, para que ustedes miran cómo se cuecen las habas en ese campo invisible del crimen, tomando espacios
en un estado pequeño, dignísimo, pero pequeño como el nuestro. Aquí vino un español, aventurero español. Trajo la falsa imagen de que era un ex banquero del Grupo Santander. Vino con su hijo, un embajador de Colombia de apellido Durán Garavito, que después fuera trasladado a Brasil. Se encargó de recibirlo junto con un grupo de empresarios colombianos. Visitaron empresarios muy importantes del país, tratando de hacer negocios con ellos. Confesado esto por quizás uno de los más notables capitanes de negocios que tiene el país. Convocaron a políticos importantes a la embajada para hablarle de esas inversiones magníficas que vendrían de ese grupo colombiano con ese ex banquero español. Ustedes saben quién fue uno de los invitados por esa embajada. Pelegrín, el de las posiciones frente a Haití, el que ha demostrado serenidad, valor, decencia. Y les digo, señores, si eso ustedes lo traen, magnífico, pero eso hay que verlo y saber qué es lo que puede producir entre nosotros. Es decir, le sacó el cuerpo. Pero ya habían ido, ¿dónde quién? Donde Pepín Corripio. Es puro penthouse. Uno en la política, otro en la economía, que también se rehusó. Y el presidente Fernández va a dar un primer Picasso y aparece una fotografía con los señores. Y resultó un vulgar traficante de drogas atrapado en Valencia con 1000 y tantos kilos después de haber traficado con millares de kilos. Ustedes están oyendo, la famosa Torre del Mar de Arturo del Tiempo era una de las muestras. Llegó hasta alcanzar un préstamo del Banco de Comercio del Estado. Es decir, yo no estoy hablando tonterías, estoy hablando sobre hechos. Eso lo cito ahora, en este momento, como para alimentar mi alerta, para que ustedes sepan cuáles son los propósitos siniestros del capital mafioso mundial que se está cerniendo sobre el país, concurriendo en pacto implícito con geopolítica de las potencias, a las cuales, como en Kosovo, le fue indiferente saber que el movimiento UCK era el que manejaba la droga de los Balcanes, y lo declararon Frente de Liberación Nacional, y ahora convive con sus fuerzas, traficando y enfermando al mundo con las drogas y las mafias más peligrosas de este. Vamos a ver el próximo domingo, en una nueva respuesta, cómo seguimos tratando estos temas estructurales y estratégicos. Saben ustedes que estamos saliendo por Telemicro Canal 15, nuestra versión central de domingo a las 11 de la mañana, que así nos retransmitirá a las 12 Teleimpacto, Canal 22, y a las 9 de la noche de domingo, que ya nos anticipó Teleradio América, 12 del cable, 45 de televisión abierta a las 12 de la noche de sábado, que asimismo TV10 de Puerto Plata a las 5 de la tarde de sábado nos anticipó, y Telefuturo, Canal 23, nos anticipó domingo a las 8 de la mañana. Telenor a las 6 de la tarde de domingo, Diario Horizonte de Nueva York, que reproduce nuestros contenidos en su página, Diario Digital Dominicano, Radio Real de la Vega y Hit 92 en el Distrito Nacional, que reproducen el domingo a las 11 de la mañana nuestra versión central de Telemicro Canal 15. Con la ayuda de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega de su respuesta
el próximo domingo. Muchas gracias y hasta entonces.